O con esta, ¿no? Perfecto, gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Quiero antes de empezar agradecer a la organización de este congreso por haberme invitado. Acá tengo muchos amigos y amigas. Siempre es lindo volver a Perú a visitarlos y a compartir experiencias. Resulta que en esta mañana me convocaron para hablar sobre dos temas y el primero está muy alineado con lo que venían contando Ina y el doctor Fuentes respecto a la donación voluntaria. Y entonces mi objetivo en este ratito es contarles la experiencia que vivimos en el Hospital Garrahan. Yo trabajo en un hospital pediátrico en la ciudad de Buenos Aires, es de referencia nacional. Bueno, acá hay muchos con los cuales nos encontramos ayer y ya les conté un poco, así que voy a repetir algunas cosas, les pido disculpas. Es un hospital que hace todos los trasplantes, que tiene muchas terapias intensivas, neonatal, de quemados. La unidad de trasplante de médula ósea es muy grande, con lo cual requiere muchas unidades de componentes de la sangre, sobre todo para aquellos prematuros bajo peso. Y es un hospital en el cual dirijo el banco de sangre, de células y de tejidos. Y resulta que en el año... No, estoy haciendo lío, ¿no? Sí, ya empecé a hacer lío. ¿Ahí estamos? Sí. Ahí vamos. Resulta que en el año 2011 nos planteamos la incomodidad que teníamos de que los pacientes tenían que traer sus propios donantes, de que nunca teníamos sangre suficiente, siempre íbamos atrás de las transfusiones, pidiéndole a los papás de los pacientes, a las familias, que trajeran sus propios donantes. Cuando les conté que no todos viven en la ciudad de Buenos Aires, entonces no tienen amigos, no tienen red, muchos no tenían a quién acudir para pedir donantes y obviamente, sin que nosotros lo supiéramos, también le pagaban a aquellas personas. ¿Por qué? Porque estaban presionados por nosotros mismos, porque era un sistema en el cual el paciente estaba esperando todo el tiempo por la sangre y nosotros no teníamos sangre suficiente para abastecerlos. Y era otra de las preocupaciones. La tercera preocupación era la seguridad de la sangre, como decía el doctor Fuentes. Los donantes de reposición son donantes obligados, presionados, que no pueden darse el lujo de no donar, porque si no donan no operan a su hijo, a su nieto o a su vecino, y entonces muchas veces no son sinceros en la entrevista predonación, como lo sabemos porque lo hacemos todos los días. Y entonces con 35% de donantes voluntarios teníamos de un 5 a un 7% de unidades reactivas para infecciones transmisibles. ¿Qué quiere decir? Que tirábamos el 7% de la sangre que colectábamos, que hacíamos tareas que no aportaban valor, porque todo ese trabajo iba a la bolsa roja a descartar. Y entonces esto hacía obviamente que los costos de las unidades aumentaran mucho. Ante esa preocupación, un día decidimos tirarnos a la pileta. Había un poco de agua porque ya el 35% de nuestros donantes eran voluntarios, ya hacíamos algunas colectas externas, pero decidimos poner en marcha con bastante incertidumbre y no con poco miedo, porque uno está acostumbrado a que cuando no tiene sangre, ¿qué es lo primero que hace? Ir a pedirle a la familia que traiga más donantes de los que les pedimos, ¿no? Y entonces decidimos poner en marcha, como les conté, dos estrategias. La primera estrategia fue dejar de asociar donante con paciente, es decir, dejar de linkear para quién viene a donar cada persona. A partir de acá empezamos a ser ciegos a la cantidad de donantes que traían los mismos pacientes, es decir, no podíamos ir a decirle no puede operarse o no puede transfundirse porque le faltan 5 donantes, o vamos a posponer la cirugía hasta que usted traiga la cantidad de donantes que nosotros le pedimos. Entonces, anulamos las solicitudes de transfusión. Eso también fue un gran cambio de paradigma porque los médicos nos decían, pero ¿voy a poder operar si no lo mando al banco de sangre a que le digan traiga 40 donantes para tal fecha?
Tuvimos muchas conversaciones de sensibilización con los médicos del hospital, que confiaran, que se quedaran tranquilos, que íbamos a salir a la comunidad a hacer colectas externas y la sangre iba a estar ahí cuando ellos lo necesitaban, pero claro, hasta que no lo pudimos poner en marcha, no se calmaron y esas solicitudes, ellos imprimían las solicitudes de pedido de donantes y se la daban igual a los pacientes e íbamos a hablar sobre todo con los cirujanos uno a uno. Y entonces implementamos cambios en el sistema informático. No podíamos saber para quién venía a donar cada donante y entonces cuando venían, yo vengo a donar para tal, no, usted viene a donar para el banco. No importa si los anotábamos como voluntarios y eran de los pacientes. Lo que nos importaba es no tener que hacer esas solicitudes para los pacientes, porque a veces cuando yo digo, ¿qué pasa si dejamos de anotar, ¿no? A mis colegas? No, tengo miedo de no tener sangre. Todo lo contrario. Dejamos de anotar y dejamos de tener el problema de falta de abastecimiento. Y la otra estrategia es la que mencionaron los doctores que hablaron recién, es hacer colectas externas de sangre, hacer accesible el acto de donar. Todos sabemos que nadie se levanta un día y dice, bueno, hoy me voy a ir al hospital a donar sangre, ¿no? En general lo hacemos cuando nos facilitan ese proceso, cuando vienen a los lugares donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos divertimos, en las iglesias y entonces. Para hacer accesible el acto de donar, la organización en sí de colectas externas de sangre pudo sostenerse hasta ahora porque implementamos 3 cambios estratégicos. Primero, hacer alianzas con promotores comunitarios, gente de la comunidad completamente voluntaria que no cobra por hacer esta actividad. Encontramos, yo siempre digo, como gemas, ¿no? Como perlas en nuestra comunidad que cuando entienden el propósito de lo que implica la sangre, la donación, la necesidad, enseguida agarran el proyecto y organizan sus colectas 1 o 2 veces por año en aquellos lugares donde trabajan o en las universidades. Fue un tema de organización. Lo otro fue fortalecer un buen equipo de promoción de la donación dentro del banco de sangre. Primero era una persona, después pude conseguir 2, después 3, hasta que ahora el equipo está consolidado con 4 personas de planta. Esto no fue sencillo porque en general es muy difícil que las direcciones de los hospitales inviertan en el banco de sangre. Tienen otras prioridades. Mientras haya sangre, para ellos está todo bien. Es muy difícil competir. Digamos, si yo pido 4 personas para promoción de la donación, me decían, ¿qué? Alguien de marketing, alguien de publicidad, alguien que sepa de comunicación en un banco de sangre, ¿para qué? Porque en general estamos acostumbrados a que somos multitasking, que yo como pediatra voy a saber, generar un concepto, una imagen, una estrategia de comunicación. En general, en los bancos de sangre, en donde no tenemos todavía consolidada la cultura de la donación, pero no para la comunidad, para nosotros mismos, los mismos técnicos en hemoterapia, los mismos bioquímicos, los mismos médicos, hacemos absolutamente todo. Pero con el transcurso de los años lo fuimos logrando. Y la tercera consideración para poder tener colectas de sangre es tener un sistema de gestión de calidad. Estamos acostumbrados a que los sistemas de gestión de calidad en general están ¿dónde? En los laboratorios, en las áreas más clínicas o bioquímicas. Las colectas externas de sangre no pueden sostenerse en el tiempo si no controlamos el método, las personas que trabajan, ¿sí? Cómo aprenden, cómo les enseñamos, cuál es el perfil de estas personas, la infraestructura y obviamente el equipamiento que llevamos a las colectas. Tenemos que controlar estas variables para que las colectas tengan la calidad que esperamos y sobre todo que el donante quiera volver. Entonces nos encontramos con estas personas, ¿no? Personas que nos dicen, yo quiero hacer colectas de sangre, a mí me interesa este objeto de estudio, a mí me interesa la solidaridad y están convencidas de ellos. Esto no lo vamos a leer uno a uno, sé que están tomando las fotos, pero estas son el perfil de esas personas que buscamos. Al principio las íbamos a buscar uno por uno.
Después empezó a ser una cadena virtuosa y estas personas se acercaban, yo quiero organizar una colecta, en mi empresa somos 200 personas, ¿cuántas personas deben? Y empezaron a aprender lo que es la promoción de la donación. Pero estas personas necesitan de nosotros, necesitan estar presentes en el banco de sangre, en las actividades de capacitación, de formación continua, y también le damos retroalimentación. Nosotros todos los años hacemos un curso de actualización para nuestros promotores comunitarios, que ahora ascienden a 524 personas, ¿sí? Que para nuestro banco de sangre es más que suficiente porque tenemos que hacer solo una colecta por día, de lunes a sábado, con un promedio de donantes atendidos entre 65 y 70 donantes por colecta, ¿sí? Con eso el hospital está abastecido y acá les traigo otro concepto. Para empezar a pensar en donación voluntaria, como decía el doctor Fuentes, lo primero que hay que pensar es cuál es mi necesidad, cuántas unidades necesito, de qué grupo necesito y en qué días de la semana puedo activar estas colectas. Esto es lo primordial. Yo no sé si, perdón que voy a tomar un poco de agua. Y otra cuestión importante, acá yo les traje esto que dice cambios en los procedimientos de selección de donantes de sangre y plaquetas. Es una charla que yo les di a nuestros promotores comunitarios ahora antes de venirme el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque implementamos cambios en la entrevista del donante. Entonces, así como capacitamos a nuestros técnicos, a nuestros médicos, a nuestros tecnólogos, tenemos espacios de capacitación y actualización a los promotores comunitarios, ¿sí? Les conté que también pudimos empezar a contratar equipos con funciones específicas para la promoción de la donación. Y esto es lo que hacen. Lo primero que hacen, aunque suene antiintuitivo, es hacer el control del inventario todos los días. No sé cómo funcionan sus bancos de sangre, pero en general, el que empieza a dar, estamos con poca sangre, estamos con mucha sangre, necesitamos más cero, ojo que mañana hay 4 cirugías, ¿quién es? El que distribuye, ¿no? El que estamos o el que procesa los componentes de la sangre. Pero cuando el que distribuye se entera de que eso está pasando porque abre la heladera y en vez de encontrarse con 100 seropositivos se encuentra con 40 y no puede satisfacer la demanda, ya es tarde. Ya es tarde. Él no tiene que dar la señal. ¿Quién tiene que dar la señal? El equipo de promoción. ¿Y cómo da la señal? Mirando el inventario 1 o 2 veces por día. Lamentablemente trabajo en un hospital público que tiene recursos muy escasos, no tenemos grandes sistemas informáticos ni que nos permitan dar el alerta. Todo lo que nos presentó INA es un sueño que espero que poco sea posible, ¿no? La tecnología aplicada a bancos de sangre en nuestros países, pero por ahora no lo es. Entonces, el equipo de promoción, además de hacer todo esto, que no lo voy a leer porque ustedes lo están leyendo ahora, lo primero que hace todos los días es ver cómo está el inventario y según cómo está el inventario, aplica o no determinadas acciones específicas que ya están sistematizadas, escritas, es decir, no hay que volver a pensar todo el tiempo lo mismo. Si tengo un stock de seguridad de 100 y estoy con 120, tienen que avisar para redistribuir y otorgar al sistema aquello que se está por vencer, ¿no? Porque como también somos un servicio que está más atomizado, no somos un centro regional de hemoterapia, todo el tiempo estamos cuidando tanto el infrastock como el sobrestock. 1, por un tema obviamente, de costos. 2, por un tema de ética y compromiso con el donante. Uno no puede atender donantes y tirar a la basura lo que nos regalan, lo que nos donan, lo que solidariamente hacen por los pacientes. Entonces, en función de cumplir con ese acuerdo implícito, pero también explícito, tenemos que intentar utilizar esas unidades. Claro que para el hospital es más trabajo ofrecerlas, pero lo tenemos que hacer.
Y esto se soluciona como con la estrategia de la red que presentó el doctor Fuentes hoy a la mañana. Pero bueno, si hay mucho stock hacemos esto, si hay poco stock hay un procedimiento operativo estándar que le indica a la gente de promoción qué tiene que hacer, o poner más turnos en la colecta, o activar las redes sociales o distintas estrategias para que nos permitan tener un stock de seguridad. Lo otro, el tercer punto crítico, la tercera estrategia, ¿se acuerdan que lo primero era alianzas con promotores comunitarios? Lo segundo es tener un equipo de promoción de la donación y lo tercero es mantener las colectas externas en un ambiente de gestión de calidad. Si en el banco de sangre es importante, en las colectas externas es fundamental, porque todos los días las hacemos en un lugar diferente, con personas diferentes, en ambientes físicos diferentes, es decir, lo que llamamos ambientes VICA, que son volátiles, que son inciertos, que son ambiguos y que son complejos. Entonces, implementamos un sistema de gestión de calidad que nos permite predecir lo que va a pasar, hacer una gestión, un análisis de riesgo, pero además aprender todo el tiempo. Entonces, esto, bueno, ya lo sabemos, pero es el sistema que nos permite adaptarnos todo el tiempo a estos ambientes tan complejos y tratar de darle al donante la mejor calidad de atención posible para que vuelva, para que quiera volver, para tener donantes fidelizados, porque cuanto más donantes fidelizados tenemos, menos diferimiento hay en la entrevista, porque son donantes responsables, que ya conocen del riesgo de la donación, que ya se expusieron muchas veces a la entrevista de donación y entienden perfectamente cuándo pueden o no pueden donar. Manejamos un calendario anual de colectas. Ya más o menos en esta época, en noviembre, diciembre del año previo, completamos todas las colectas del año que se repiten casi la mayoría, casi en un 60-65%, las colectas se repiten año a año. Entonces, la curva de aprendizaje nos mejora. ¿Por qué les muestro esto? Porque es un calendario Google. Es un calendario al que accedemos todos. Es un calendario que están copiados tanto los técnicos, los médicos, quienes van a ir a colecta ese día, los choferes, el personal de logística, los promotores comunitarios acceden a este calendario, en donde están todos los datos de la colecta, a dónde vamos, en qué horario vamos a llegar, cuántos donantes esperados hay, ¿sí? Si el refrigerio lo pone el promotor comunitario, como a veces sucede, o lo lleva al hospital. Si tiene activado un servicio de emergencia el lugar donde vamos, o depende del servicio de emergencia público, por si hay una reacción asociada a la donación que es más grave, ¿sí? Entonces, acá, en esto que no es un sistema informático sofisticado ni comprado, cargamos el calendario anual de colectas con toda la información accesible a todas las personas que van a ir en ese momento para que no haya sorpresas. Cuando hacemos doble clic a dónde vamos, el 42% de nuestras colectas son en instituciones educativas. Y eso también les debe pasar a ustedes, en universidades, en empresas, en escuelas, pero también en escuelas primarias y en jardín de infantes. Y ustedes dicen, ¿para qué? Este programa se llama Donar Sangre en la Escuela. Sabemos que lo que aprendemos de chicos y vemos de chicos lo reproducimos cuando somos grandes. Entonces estamos apostando a que esos niños, niñas o adolescentes que todavía no pueden donar aprendan de la donación de sangre, se sensibilicen con este propósito y cuando sean adultos se conviertan en donantes al haber visto a sus padres, a sus madres, a sus maestros, a sus directores donar sangre. Al principio era rarísimo, ¿no? Que en un jardín de infantes hablemos de la donación. Damos talleres junto con los docentes. Muchas veces los alumnos vienen al banco de sangre a hacer una visita guiada. Y descubrimos después de muchos años, porque esto lo hacemos desde el año 2004, que ya cuando tienen 18, 19 años, se acercan al banco donar o organizan sus propias colectas en donde trabajan o donde estudian. Entonces, tenemos sangre para este momento
y tenemos sangre posible para un futuro. Ellos convencen a sus padres, hacen la organización de la colecta, hacen las invitaciones, ambientan los lugares. La verdad que son experiencias muy, muy hermosas que son dignas de atravesar. Nosotros hacemos acuerdos con el promotor comunitario, que también están escritas en nuestros procedimientos operativos. Vemos en cada lugar cuáles van a ser las estrategias de difusión, cómo vamos a asignar los turnos, porque atendemos con turnos asignados, cómo nos vinculamos con la institución, coordinamos la entrega de material y hacemos una visita al espacio físico para saber dónde están los enchufes, dónde voy a hacer la entrevista confidencial, cuántos puestos vamos a tener en función de la cantidad de donantes que vamos a atender en el horario pautado, cómo vamos a llegar, si hay escaleras, si hay ascensores, es decir, evitamos la sorpresa, disminuimos la incertidumbre, disminuimos el riesgo para garantizar que la calidad de atención a los donantes y el confort de las personas que vamos a ir a trabajar esa colecta ese día. Porque yo siempre digo, ir a una colecta esporádica, una vez por semana, una vez por mes, uno tiene toda la fuerza y es una fiesta y es buenísimo salir del banco de sangre, pero cuando es todos los días se convierte en un trabajo de mucha exigencia. Mucha exigencia. No es lo mismo trabajar en un ambiente controlado, sé que ahora a qué hora llego, dónde dejo la mochila, con quién converso, dónde está el teléfono, que salir a la aventura de todos los días a una colecta diferente. Tenemos un turnero y ustedes me preguntan, ¿aceptan donantes espontáneos? Casi no aceptamos donantes espontáneos. ¿Pero cómo? Y entonces ese donante que no va a ser atendido en ese momento no se frustra, se enoja y se va y no vuelve más. Depende. Depende de cómo lo comuniquemos. Depende cómo le contemos que quizá hoy no dona porque es innecesario, porque ya tenemos todos los turnos otorgados y porque esa sangre es la que necesitamos para los pacientes. Que hoy no dona porque quizá dona y la sangre que dona la tenemos que tirar, dejándolo en riesgo de una anemia ferropénica, por ejemplo. Que hoy no dona, pero que le vamos a mandar un mail contándole cuándo volvemos a esa colecta para que el año que viene pueda regresar o que pudiera donar a cualquier banco de sangre que esté cerca y que le quede mejor. Depende cómo se lo comuniquemos y las interacciones que tengamos con ese donante hasta que vuelva a donar. ¿Sí? Y además, si nosotros atendemos a ese donante, probablemente los que tienen turno se retrasen. Y si esperan, ¿qué pasa? Tienen una mala experiencia. Y si tienen una mala experiencia, ¿qué pasa? Lo perdemos como donante para siempre. Ninguno de nosotros quiere ir a un lugar en donde no se sintió cómodo y bien atendido. Entonces, este sí fue un cambio cultural muy grande. ¿Por qué? Porque los promotores comunitarios y nosotros mismos, ¿qué sesgo tenemos? Como decía el doctor Fuentes, ¿qué sesgo? Cuanto más donantes, mejor, ¿no? Cuantas campañas más grandes, maratones de donación de 200, 500 donantes. En el caso de que uno sea un banco de sangre central, un hemocentro, eso está perfecto. En el caso nuestro, que somos un banco chiquito, no queremos muchos donantes. Queremos atenderlos bien, queremos donantes que vuelvan, queremos cultivar la donación voluntaria, no queremos traer bolsas, ¿sí? El objetivo no es cantidad de bolsas traídas, es cantidad de donantes bien atendidos y fidelizados en función de la cantidad de sangre que necesito para atender tranquilamente las necesidades de mi paciente. Entonces, vuelvo a lo mismo, atendemos con turno, ¿por qué? Porque respetamos el inventario y el número de unidades que necesitamos. Y es lo primero que hay que mirar, como lo presentó el doctor. Esto es otra herramienta que le cuento, un Excel. Esto es un Excel, una planilla que está al alcance de todos. Es un Excel compartido en un Drive, en donde todos podemos ver. Los promotores comunitarios pueden ver y acceder a cómo está nuestro stock día por día, componente por componente. Si está rojo, salimos a los medios masivos. Si está amarillo, ponemos más donantes por colecta o abrimos el turnero. Y si está verde, ¿qué hacemos?
cerramos el turnero y la gente no puede ver si quedó algún turno disponible. ¿Estamos bien? Entonces, 1, planificar la necesidad. 2, comunicar cómo está el inventario. ¿Quién ve primero este inventario todos los días? El equipo de promoción. Bueno, acá les traje ejemplos de calidad, ¿no? Nosotros al principio teníamos muchos problemas con los espacios físicos, acordamos con los promotores comunitarios que escribíamos un procedimiento operativo de características que tienen que tener los espacios físicos para atender bien a los donantes. Entonces, hacemos una visita previa al espacio físico nosotros mismos como una visita técnica, ¿sí? Que nos permite predecir, como les dije antes. Y todos los resultados de las colectas los volcamos al mismo Google. ¿Por qué? Y ponemos si hubo problemas con el equipamiento, si hubo problemas con el personal, si hubo problemas con las demoras, si algún donante se quejó, porque nos ayuda a la mejora continua de los procesos. Nada que no midamos se puede controlar, ¿no? Entonces, cada colecta externa tiene su propia evaluación para poder, cuando vamos el año que viene, decir qué podemos hacer mejor. Evaluamos la experiencia del donante y del promotor comunitario, esto es como lo deben hacer todos ustedes. En un formulario le enviamos que nos cuente cómo se sintió, si tiene alguna queja, y además les preguntamos algo súper importante, que es si tuvo una reacción adversa a la donación cuando dejó el sitio de donar. ¿Por qué? Porque lo queremos ayudar, porque le queremos hacer un seguimiento, ¿sí? Queremos saber qué le pasa y obtenemos mucha información. Cuando salí del área de donación me sentí mareado, se me hizo un hematoma y tengo dolor. Eso nos permite, no es un regalo para nosotros, porque nos permite seguir en contacto con ese donante hasta que se mejore. El donante no deja de ser donante cuando deja el sillón de donantes. El donante es una persona donante, vuelvo a decir, a la que queremos cultivar, con la cual queremos empezar a tener un vínculo, casi 1 a 1. Entonces, en estas reuniones de calidad que nosotros hacemos una vez por mes, estamos acreditados por la Asociación Americana de Bancos de Sangre y tenemos muchos controles, internos que nos permiten mejorar y medir y mejorar. A veces nos va bien. Cada indicador tiene su límite de aceptación. Nosotros tenemos, como eventos derivados de la encuesta post-donación, un límite de aceptación de un 8% con un valor objetivo del 3%. A veces alcanzamos, a veces no. También una evaluación por parte del Banco de Sangre en ese Google Form que ya les conté. Hacemos auditorías internas, ¿sí? Una vez por año todas las colectas externas tienen su auditoría interna. Alguien del Banco de Sangre que no esté involucrado en el proceso controla con el POE, por eso les traje el POE, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay POEs, procedimientos operativos estándar, de colectas externas, y eso usamos como lista de verificación o lista de chequeo para el auditor interno, que no es más que es uno de nosotros, y nos sirve como una buena herramienta de autoevaluación. Teníamos muchas demoras en el año 2019, era la causa más frecuente de queja. Entonces lo que hacemos es volver a analizar los procesos, medir los tiempos, volver a calcular en función de la cantidad de donantes atendidos y del tiempo que tenemos, cuántos puestos, por ejemplo, de camillas hay que tener. Estos son solo ejemplos. Y decidimos atender con turnos, ya les dije, en el 2019 empezamos a ser muy estrictos con estos, a cambiar la cultura, nos permite también planificar la cantidad de personal que vamos a llevar a las colectas y generar compromiso. ¿Por qué generar compromiso? Porque cuando el donante saca el turno en el turnero, le llega un recordatorio de que tal día tiene que ir a donar. Y además nosotros le mandamos un WhatsApp preguntándole si está todo bien, si entre que sacó el turno y es el momento de donar tuvo alguna intercurrencia o no va a poder donar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque reasignamos el turno.
porque si ese donante no puede, sube el que había pedido turno pero que no puede y queda como en una lista de espera, ¿sí? Este sí es un sistema informático externo que donó una empresa, como decía Ina, de startup, lo donó al hospital, pero es un turnero como el que tomamos, no sé, en el médico o en la peluquería. Y este es el impacto del cambio. En 2019 teníamos aproximadamente un casi 45% de quejas por demoras. Miren lo que bajó exponencialmente cuando implementamos el turnero y la atención con turnos. Costó muchísimo, porque empezó, pero ustedes no necesitan la sangre, entonces acá no voy a volver más, hasta que pudimos cambiar esa cultura y aprender nosotros y ellos que esta es la mejor estrategia y no hay que tenerle miedo. Todo esto que les conté se plasma en resultados. Y el resultado quizá más impactante, a pesar de los problemas, de los errores, es que casi el 70% de nuestros donantes son donantes repetidos, que casi el 70% de los donantes están convencidos que quieren ser personas donantes, en el Garrahan o en cualquier lugar. El 70% de las personas considera que los atendemos bastante bien. ¿Y esto por qué es impactante? Además de este vínculo que generamos con el donante, lo más importante fue el descenso de marcadores de infecciones transmisibles por la sangre. Cuando estábamos descartando un 7% de la sangre, terminamos casi no descartando nada. Y esto no es solo bueno por el descarte, sino también es bueno porque obviamente disminuye la probabilidad de transmisión ¿en qué? En ventana inmunológica. Y es bueno porque además disminuye la probabilidad de cometer un error con un paciente si la mayoría de la sangre que tengo en el banco no tiene infecciones transmisibles. Si hay un error administrativo, como nos pasa habitualmente, ¿no? Confusión de tubo con bolsa, confusión en la transcripción, problemas de comunicación, puedo estar más o menos segura que no me voy a equivocar tanto, porque si me equivoco, el impacto puede llegar a ser mucho menor. No solamente hay sangre segura, hay sangre oportuna. Todos pasamos la pandemia, lo grave que fue para los bancos de sangre en los cuales los donantes no podían venir. Sin embargo, sucedió algo casi mágico. Nosotros estábamos muy angustiados porque nosotros hacíamos todas colectas externas. ¿A dónde vamos a ir a atender los donantes si cierran las empresas, las universidades, las escuelas? Mágicamente recibíamos llamados de los promotores comunitarios de la donación de sangre para decirnos: quédense tranquilos, de alguna forma vamos a seguir organizando las colectas, obviamente con todos los cuidados. Y es así, que hasta se abrían escuelas solo para hacer las colectas. Como decía el doctor Fuentes, la donación, la problemática de la donación de sangre no es solo del banco de sangre, y lo pudimos demostrar al crear lazos y vínculos profundos con promotores comunitarios. Pasó a ser una problemática compartida, una preocupación de todos, de la sociedad y del banco de sangre. Nosotros teníamos la hipótesis de que no existía la cultura de la donación, que la gente no donaba si no era para alguien. Nos equivocamos. La gente dona, la gente es solidaria, solo hay que darle la posibilidad. El gran cambio se tuvo que dar puertas adentro. El gran cambio de paradigmas, de cultura de la donación fue de nosotros mismos, no de la sociedad. Con lo cual, anímense porque estoy segura que este modelo se puede reproducir acá. Si se pudo hacer en un hospital público, con fondos públicos y muy limitados, con cambios de gobierno, porque acá también debe pasar que cambian los gobiernos y cambian todas las estructuras técnicas, hay que convencer una y otra vez por qué es importante la donación de sangre, seguro que se puede reproducir en otros lados. Y estos son los resultados, que en plena pandemia nunca
la demanda superó la producción. Siempre hubo sangre suficiente. Yo no sé si voy a tener tiempo para dar la otra charla. Lo que sí les quiero contar, sí, la engancho con la otra. ¿Y a qué hora tengo que terminar? Perfecto. Quiero decir para mi defensa que empezamos casi media hora más tarde. Yo hablo mucho, pero además, nada. Lo que les quería decir es que un día en pandemia me llama la directora a mi casa, rarísimo, una noche. Iba a haber un quíntuple trasplante en el Hospital Garrahan porque, como les conté, es un hospital de referencia. Los pacientes pediátricos tienen listas de espera para órganos sólidos mucho más largos que los pacientes, obviamente, adultos. Había en una provincia de Argentina un fallecimiento de un paciente de 7 años cuya familia donaba los 2 riñones, el hígado, cardiopulmonar y el páncreas, y 5 órganos venían al Garrahan. Y me llamaba para preguntarme en abril si teníamos sangre disponible. Y con mucho orgullo pude decirle que sí, que había sangre disponible. Y no es porque el banco de sangre es genio, es porque la comunidad estaba atenta y trabajó con nosotros para que ese trasplante pudiera hacerse. Es como inadmisible, ¿no?, tener un hígado y no tener sangre. Uno se pone a pensar y dice, no puede ser, algo tenemos que hacer, algo tiene que cambiar, y los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Solo les quiero contar que muchos de ustedes participan en Latinoamérica Unida Dona Sangre y que este año vamos a volver a hacer una edición, que ya estamos capacitándonos, que ya vamos por la tercer encuentro, que el 26 de abril vamos a tener el 4º encuentro, en donde vamos a hablar de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la promoción de la donación de sangre, que están todos invitados, que pueden hacer clic en este QR, que les va a bajar un formulario, que se pueden inscribir, pueden organizar o no la colecta, pueden organizar la colecta intramuros o extramuros, pero vengan a los encuentros que están muy, muy buenos. Muchas gracias.